con afectación del hígado, con afectación del hígado, de la piel, del hueso excepto la cortical y de la médula ósea, que tengo menos del 10% de afectación de la célula. La M se le puede agregar cuando es un multifocal, que hay lesión en dos lados, dos primarios. Este sistema de estadiaje es relativamente subjetivo y va a depender de la experiencia del cirujano. Por ejemplo, en un tumor paravertebral, para un cirujano inexperto, probablemente lo valore como inoperable y quedaría en un estadio 3. Ya otro cirujano puede venir, intenta la resección quedando residuos y lo llevaría a un estadio 2. Y un cirujano con más experiencia lo podía resecar completamente sin residuos y quedando ganglios negativos quedaría como un estadio 1. El grupo oncológico de niños en la parte americana, de acá en Norteamérica, ellos han agrupado grupos de riesgo en base al tratamiento administrado y las tasas de supervivencia ya vistas. Esto es una guía para planear el tratamiento y busca el beneficio de administrar el mejor tratamiento posible, minimizando su toxicidad. Acá se ve voluminoso el cuadro. Sin embargo, lo importante aquí es ver que en el grupo 1, aquí toman en cuenta para esta estratificación de riesgo el estadiaje del INSS que les acabo de comentar, la edad del paciente y las características biológicas del tumor. Aquí las abreviaturas es NMIC-NA es no amplificado, el FH es histología favorable, DI es índice DNA, o sea, ploidía o hiperdiploidía, el UH es histología desfavorable y los espacios que quedan acá en blanco es que puede ser cualquiera. Es decir, que si, si tenemos este en blanco en el grupo 1, perdón, en el grupo 1 tenemos los bajos riesgos que son de cualquier edad, de cualquier biología, o sea, son tumores completamente resecados, quedan en el bajo riesgo. El 2A, 2B, que se reseca más del 50%, en cualquier edad, sin amplificación del NMIC y cualquier histología o ploidía, queda en bajo riesgo. El 4S asintomático, lógicamente estos son menores de 365 días redundantes, que no tenga amplificación del NMIC y que sean de histología favorable con hiperdiploidía, son de bajo riesgo. Para no entrar en tanto detalle en la parte intermedia, que es un poco más combinaciones de todas estas, llama la atención aquí que los de alto riesgo van a incluir a todos los que no están incluidos aquí, es decir, al 2A, 2B, 3, 4, 4S, con cualquier edad que tienen amplificación del NMIC, la histología hiploidía, cualquier histología hiploidía. Si nos damos cuenta, cuando incluimos aquí, incluimos el 3, llama la atención la importancia que tiene el NMIC y la histología desfavorable para llevarlos al alto riesgo. En los riesgos intermedios, aquí en esta clasificación de riesgos se toma mucho en cuenta lo que es la pérdida de LOH, heterocigosidad del cromosoma 1 y el cromosoma 11 como factor de riesgo, como un factor independiente. Entonces, donde vemos acá que tiene el asterisco, si lo tiene presente la pérdida de la heterocigosidad de estos cromosomas o no tenemos datos disponibles, debemos pasar al paciente al grupo de riesgo superior. Entonces, ya dicho esto, los pacientes con bajo riesgo en general no meritan quimioterapia adyuvante ni radioterapia. Actualmente está indicada la resección quirúrgica inicial y en algunos casos solo observación. Si hay recaída en estos casos, ameritaría un tratamiento adicional. En un estudio realizado por el Grupo Oncológico de Niños entre el 98 y el 2006, se evaluó la cirugía inicial en estos pacientes de bajo riesgo. Entonces se realizó una resección inicial y observación. La terapia adyuvante se dio en las resecciones menores del 50% cuando desarrollaran síntomas que afectaran a órganos o la vida. Y la sobrevida fue excelente en los grupos, entre los 2A, 2B asintomáticos con la cirugía inicial en el bajo riesgo, sin otro tratamiento. A los pacientes 2B mayores que tuvieran diploidía o histología desfavorable les fue peor. Entonces,
además, tomando en cuenta con lo que ya conocemos, que en niños pequeños con enfermedad localizada hay una regresión espontánea, el estudio del ANBL00PES2 hizo la observación por estudios bioquímicos y ultrasonido. Es decir, no se operaban, solo los observamos si cumplían las siguientes condiciones: que fueran menores de 6 meses a la edad del diagnóstico, que la enfermedad estuviera localizada en la glándula suprarrenal y que el volumen de esta lesión, si era en sólido, fuera menor de 16 mililitros, y si la lesión era quística, al menos el 25% de la lesión fuera de menos de 65 mililitros. Esto mostró una sobrevida libre de eventos de 97% y sobrevida global del 100% a los 3 años. Y más del 80% de los pacientes no meritaron cirugía. Ya entre 1997 y el 2005 se realizó una terapia buscando mejorar la sobrevida y minimizar la morbilidad, y se plantearon los tratamientos con ciclofosfamida, doxorubicina, y carboplatino y etopósido, dando 4 ciclos en los pacientes con histología favorable y 8 ciclos en histología desfavorable. Estamos hablando de riesgo intermedio. Cada 3 semanas, es decir, 12 semanas de tratamiento, 12 ciclos de tratamiento en total y 24 en total para los de histología desfavorable. La radioterapia solo se indicó en enfermedad progresiva o tumor irresecable con características pronósticas desfavorables. Con esto, en este trabajo se mostró que con esta se logró un 96% de sobrevida global a 3 años, y cuando discriminamos la sobrevida, el 98% de sobrevida global para la histología favorable y 93% para histología desfavorable usando este tratamiento. El estudio del grupo oncológico de niños tomó en cuenta la pérdida de la heterocigosidad como un riesgo independiente para la progresión de la enfermedad, y por lo tanto los pacientes que lo presentan no son elegibles para reducción de la dosis. Esto es más tratamiento oncológico que quirúrgico, pero bueno, estoy ante muchos oncólogos. El objetivo del cirujano entonces en el riesgo intermedio es lograr la mayor resección posible con la preservación neurológica y de los órganos. En ocasiones esto no es posible lograr la resección completa y hay que dejar lesiones residuales en estructuras críticas. Ejemplo, en vasos renales, que intentando la resección de la lesión alrededor de la arteria, si uno lesiona la arteria, puede dejar una estenosis o una lesión que pueda llevar a la pérdida del riñón. Igual con la vena, que me parece desde el punto de vista quirúrgico, una lesión de vena es mucho más difícil de reparar que una lesión de arteria. Si se considera inicialmente irresecable, solo tomamos la biopsia, damos una adyuvancia y cirugía después del tratamiento que corresponda. La radioterapia de estos pacientes se da cuando el volumen tumoral no responde o aumenta y afecta a otros órganos. Entonces, en la compresión medular también puede estar indicada la radioterapia, pero la terapia inicial generalmente es la quimioterapia. En el alto riesgo, aquí la cirugía no cumple mucho papel. Aquí es más importante la quimioterapia, la combinación de tratamientos, donde hay una inducción intensiva de quimioterapia, luego vamos a cirugía, se consolida el paciente con una consolidación mieloablativa, se rescatan células madres, se radia y se da terapia dirigida a la enfermedad mínima residual para luego llegar a trasplante de células madres o de médula ósea. En general, buscando, no encontré estudios prospectivos que demuestren la eficacia de la resección del sitio primario para prevenir la recurrencia local y o metástasis. Todos son estudios ya de series, pero no hay ninguno planteado como un estudio prospectivo. Sin embargo, la Quaglia y sus colaboradores, este es una autoridad en neuroblastoma, él mostró que había un aumento de la sobrevida global del 11 al 50% y una disminución de la recurrencia local del 50 al 10% cuando se busca la resección completa. Entonces, en base a esto, el grupo oncológico de niños recomienda en niños mayores de 1 año la resección quirúrgica del primario y la enfermedad locorregional después de 5 ciclos del tratamiento ya dicho. Ahora, esto es 5 ciclos, un punto de corte. Si antes de estos 5 ciclos se nota, el cirujano considera que puede abordar al paciente, lo puede hacer. Ya a partir de, esto es una publicación de enero del 2009, aquí tienen la referencia,
donde Moncler y sus colaboradores, ellos proponen una clasificación de riesgo pretratamiento, tomando en cuenta o viendo que la clasificación del INSS es una clasificación de un sistema de estadiaje postquirúrgico. Entonces, ellos reunieron a un grupo de expertos de neuroblastomas que incluían Australia, Nueva Zelanda, China, Europa, Japón y Norteamérica, y desarrollaron este sistema de estadiaje. Este sistema de estadiaje es el que actualmente se está buscando seguir, donde se estadía L1, L2, M y MS. El L1 viene dado, como vamos a ver más adelante, por la ausencia de factores de riesgo por las imágenes. Ellos tomaron todos los pacientes ya conocidos, 661 pacientes europeos, que ya estaban en estadio 1, 2 y 3, y con factores de riesgo ya conocidos por imágenes, y los evaluaron. Entonces vieron cuáles eran los factores de riesgo para la cirugía inicial. Entonces, L1 no tiene factores de riesgo. L2 tiene uno o más factores de riesgo, que más adelante lo vamos a ver. M son los que tienen enfermedad metastásica. El MS ya es parecido al del INSS, solo que aumenta la edad a 18 meses en el niño, en vez de un año. Ya es en menores de 18 meses, igual con lesiones en piel, hígado y o médula ósea en los niños menores de 18 meses. Ellos se dieron cuenta aquí que cuando buscaron la presencia de factores de riesgo, es decir, un L2, solamente en 21% de los pacientes del estadio 1 de INSS hubo factores de riesgo. En el 45% de los pacientes con el estadio 2 del INSS habían factores de riesgo, y en el 94% de los pacientes con estadio 3 hubo factores de riesgo. Entonces había una diferencia significativa en la sobrevida a 5 años libre de eventos, con 78% para L2, o sea que tenga factores de riesgo, y 90% para los que no lo tenían. Acá tenemos la lista de factores de riesgo, pareciera muy larga, pero es muy sencilla si la abordamos desde este punto de vista, que es la presencia de un tumor en 2 compartimientos. Ya cuando invade 2 compartimientos hay un factor de riesgo. En el resto del cuerpo vemos que el riesgo va a estar dado por englobar bien sea nervios, bien sea vía aérea o bien sea raíces nerviosas. Entonces en el cervical englobamos la carótida, la arteria vertebral o la vena yugular, es un factor de riesgo. Si hay extensión a la base del cráneo es un factor de riesgo. Si comprime la tráquea es un factor de riesgo. Si en la unión cérvico-torácica, lo que le digo, raíces nerviosas es un factor de riesgo. Engloba los vasos subclavios es un factor de riesgo. En el tórax igual, vasos, vía aérea, y aquí tomamos en cuenta que en la unión costovertebral entre D9 y D12 está la arteria que irriga la médula. Si intentamos una resección y ligamos la arteria o seccionamos la arteria, podemos dejar una lesión medular permanente. En el tórax abdominal ya es lógico, hay 2 compartimientos, ya es un factor de riesgo, y en el abdomen y pelvis vemos que todos están dados con involucro de órganos vitales, de porta, ligamento hepatoduodenal, engloba el origen del tronco celíaco, la rama de la arteria mesentérica, ambos pedículos renales, y en el pélvico que cruce el orificio ciático o englobe los vasos ilíacos. Cuando hay extensión intraespinal, independientemente de donde esté localizada, si invade más de 1/3 del canal espinal, es un factor de riesgo. Si borra los espacios lectomeningeos, es un factor de riesgo. Y la señal de la médula espinal es anormal, es otro factor de riesgo. La infiltración de todas estas partes es un factor de riesgo, pero si existe un tumor primario multifocal, derrame pleural, sea o no maligno, o ascitis igual, sea o no maligna, debe ser documentado, mas no es un factor de riesgo. En base a esto, bueno, aquí tenemos el sistema, la clasificación del grupo del trabajo del grupo de riesgo, ING. Esto es el Sistema Internacional de Estadificación del Grupo de Riesgo, que en L1 es un tumor localizado que no involucra las estructuras vitales, según la lista que ya les dije, de los factores de riesgo definidos por imagen y confinado a un compartimiento corporal. El L2 es un tumor locorregional con presencia de uno o más factores de riesgo. El M es la enfermedad metastásica a distancia, excepto en menores de 18 meses, con metástasis confinada a piel, hígado y un médula ósea. ¿Ok?
Entonces, los tumores en multifocales deben ser estadiados de acuerdo a la mayor extensión de la enfermedad. En base a esto, de los factores de riesgo, ya hay publicaciones, la de Sechetto y colaboradores, que informaron que la presencia de uno o más factores de riesgo fue asociada con bajas tasas de resección completa y mayor riesgo de complicaciones relacionadas al intento en la cirugía inicial. Ya voy, que esto no me deja ver, aquí lo cierro. Ya en enero de 2009, también este es del mismo grupo aquí ya aparece Moncler, que fue el que hizo los factores de riesgo. Ellos buscaron hacer una estratificación de riesgo pretratamiento, alegando que existen muchas clasificaciones en riesgo de riesgo y tratamiento que no permiten una comparación de los estudios clínicos existentes. Entonces buscan un consenso que logre esto. Para esto, sí tomaron, y además alegan que lo que les dije al inicio, que el INS, aunque tiene una relevancia pronóstica y ha sido usado con buenos resultados, hay algunas dificultades, como es la experiencia y agresividad al momento de la cirugía, la que tenga el cirujano, que generalmente hay muestreo de ganglios linfáticos erróneas, y los casos que pueden ser observados sin cirugía no pueden estadiarse. Entonces, esta clasificación para la estratificación de riesgo pretratamiento tomó en cuenta a los pacientes que ya tenían imágenes preoperatorias disponibles con un perfil genético del tumor conocido. Ellos llegaron a un análisis de 13 factores pronósticos en pacientes, 8.800 pacientes, que incluían todos estos expertos para el análisis. Se tomó en cuenta entonces el estadio del INSS, la edad, la categoría histológica, la diferenciación del tumor, la amplificación o no del NMI y el estado del cromosoma 11 e índice de ADN. Entonces esta clasificación ya es un poco más sencilla. Aquí, esta era lo que les decía, que los que están en blanco son cualquier tipo de cualquiera. Puede ser cualquier tipo. Entonces, aquí vamos a tener que igual aquí las abreviaturas no amplificado, y estos son los grupos. Fueron 16 grupos, los pusieron con letras y ya luego quedaron así en la tabla. Entonces, con esta clasificación de riesgo, la supervivencia libre de evento a 5 años para el grupo muy bajo fue del 85%, para el grupo bajo del 75-85%, para el intermedio del 50 al 75% y para el alto del 50%. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Estadio L1, L2, es decir, que no tenga o sí tenga factores de riesgo definidos por imágenes, que tenga una histología con ganglioneuroma, en maduración, y ganglioneuroblastoma entremezclado, con cualquier diferenciación, cualquier estado del NMI, cualquier estado del cromosoma 11, cualquier ploidía, es muy bajo. Aquí, en el E1, L2, la histología es la que impera. En el E1, que tenga con esta histología es lo que impera. En el E1, que tenga cualquier histología, excepto estas dos, que tenga cualquier diferenciación, aquí entra a jugar un papel el NMI. Cuando no está amplificado, es muy bajo. Y cuando está amplificado, ya es alto. En L2, en pacientes menores de 18 meses, que tenga cualquier histología, excepto vamos a tener que el que no tiene amplificación ni alteración del cromosoma 11 es de riesgo bajo, pero el que, aunque no conozcamos la amplificación del NMIC, si tenemos la alteración del cromosoma 11, ya pasa a riesgo intermedio. En mayores de 18 meses, el ganglioneuroblastoma nodular y neuroblastoma, cuando está en diferenciación, si no tiene amplificación del NMIC, ni la alteración del cromosoma 11 es de bajo, y ya aquí solo la alteración del cromosoma 11 lo pasa a riesgo intermedio. Y aquí, sin importar, ya cuando es pobremente diferenciado y no está amplificado el NMIC, ya es intermedio. En el estadio M, todos los pacientes menores de 18 meses, sin importar la diferenciación en la histología, que no se amplifiquen el NMIC con más de 2 copias con la hiperdiploidía, pues, es bajo.
cuando son menores de 12 meses sin amplificación del NMI, que son euploides, es intermedio, igual que de 12 a 18 meses, cuando son euploides, es intermedio. Y mayores de 18 meses, en cualquier circunstancia, metastásico es un riesgo alto. Entonces, el tratamiento dirigido al riesgo basado en el estadiaje buscó hacer, o están buscando este estudio, todavía los resultados los busqué, pero no los han publicado, está apenas el resumen. En pacientes sin riesgo, sin factores de riesgo, son L1, sin factores de riesgo por imágenes, con enfermedad localizada en menores de 1 año al diagnóstico, que sean lesiones menores de 5 centímetros, se llevan a observación. Este estudio amplió el margen que ya les he dicho inicialmente cuando les hablé del grupo de la parte de Norteamérica, las recomendaciones del COG, que ya no es en menores de 6 meses, ya es en menores de 1 año. Y pueden pasar a observación. Además, ellos querían ampliar este estudio para permitir observar hasta por 96 semanas las lesiones que no están en la suprarrenal, que estén confirmadas con la metoiodomesilguanidina o las catecolaminas sin biopsia, sin cirugía, sin biopsia inicial. Si hay progresión, pasa a cirugía. Si el tumor es resecado completamente, no amerita tratamiento a pesar de los factores biológicos. Estamos hablando de un L1 localizado. En pacientes L2, menores o iguales a 18 meses, son potencialmente elegibles a observación según este estudio. Sin embargo, ellos van a requerir una biopsia inicial y conocer las características histológicas y genómicas. Para, si son favorables, puede seguir, si no, no. En L2, mayores de 18 meses, se considera riesgo intermedio a menos que tengan la histología desfavorable o un NMI amplificado. En menores de 1 año con metástasis, cuando no está amplificado el NMI, ya se los dije, riesgo intermedio. Cuando ya está amplificado, es riesgo alto. Entonces es muy importante el NMI, menores de 1 año con metástasis. De 12 a 18 meses con riesgos biológicos son de alto riesgo. Y mayores de 18 meses con metástasis son de alto riesgo sin importar los riesgos biológicos. Esto es más o menos a manera de resumen para tratar de reforzar, porque estas son las nuevas clasificaciones. La cirugía para la enfermedad localizada, como todos sabemos que muchos pueden tener características favorables, solo quedaría para la cirugía. Algunos pudieran ser observados, como se le dijo, y rara vez recurren y solo estaría indicada la cirugía si hay recurrencia. En bajo riesgo, con enfermedad microscópica residual, los ganglios ipsilaterales positivos no meritan la terapia adicional. Más o menos algo parecido al INSS, pero aquí con bajo riesgo. Esto es una parte importante porque cuando valoramos un paciente que sospechamos que es neuroblastoma o no tenemos la seguridad de que si es, no nos dan las catecolaminas, no tenemos cómo hacerla, pero es resecable, siempre hay que intentar la resección. Entonces la biopsia es innecesaria en patología sospechosa de neuroblastoma con estudios de extensión negativos y aparentemente fácil de resecar, especialmente las que están en tórax. En riesgo intermedio o alto pueden beneficiarse de resección temprana con el posible beneficio de disminuir la resistencia a las drogas y que siempre y cuando esto no ponga en riesgo las estructuras vitales o, al contrario del beneficio que nos puede dar, nos retrase la quimioterapia. En enfermedad locorregional, pacientes con MT mayores de 1 año, en mayor del 80% tienen compromiso de la médula ósea. Y esto se puede ver cuando hay mal estado general, anemia, puede haber ojos de mapache, claudicación. Entonces, estos se pueden diagnosticar con un aspirado de biopsia de médula ósea o catecolaminas. Perdón, o sea, ambas. Lo que me llama aquí la atención que aquí lo más importante es la biopsia de la médula ósea. O sea, no nos podemos quedar solo con el aspirado de la médula ósea. Es ideal hacer aspirado biopsia, porque esta nos da mejores resultados. ¿Cuándo hacemos en locorregional con MT? ¿Cuándo hacemos la biopsia? Cuando la médula ósea nos sale negativa, no está comprometida, o que tengamos la necesidad de la clasificación histopatológica para el riesgo y obtener material para estudios biológicos.
Entonces, todos estos pacientes con MT, la mayoría reciben neoadyuvancia previa al intento de resección primaria del tumor y la de linfadenectomía locorregional. La resección quirúrgica retardada en la enfermedad locorregional, igual como les mostró la coaglia, pues que es más o menos los mismos estudios lo que muestran aquí, es que 90% más de la resección está, o sea, más del 90% de la resección está asociado con menor recurrencia local y ligera pero sostenida mejoría de las sobrevidas. Sin embargo, no hay significancia estadística. Ya si OPEN, hay autores que están mostrando mejoría en las sobrevidas para pacientes en estadio 4 de alto riesgo que responden a la terapia de inducción inicial y se logró la resección completa, agregando además radioterapia e inmunoterapia. Aquí la amplificación del NMIP, como ya todos sabemos, es importante. Se ve que en pacientes que aunque no se haya logrado la resección completa y no tienen amplificado el NMIP, la respuesta fue parecida a la resección completa con amplificación del NMIP. En enfermedad recurrente, la cirugía está indicada solo a aquellas enfermedades o recaídas locales documentadas que no respondan a la quimioterapia disponible o que sea refractaria a la quimioterapia disponible. Entonces, como principios básicos, ya esto para cirujanos, pues tenemos que hacer una incisión adecuada y tomando en cuenta si vamos a hacer biopsia inicial, de planear la cirugía a futuro, de que usemos esa misma incisión para ampliarla o extenderla, no hacer incisiones y dejar incisiones transversas, luego subcostales, luego medias. No. La primera incisión debe servir para la cirugía definitiva. Debemos tener un conocimiento anatómico por imágenes adecuado. Para esto nos debemos apoyar, si no tenemos mucho conocimiento de imágenes, con un buen radiólogo. Siempre es aconsejable que tengamos un radiólogo de confianza con quien discutir todos los casos. No podemos poner en peligro la condición del paciente, no debemos evitar a toda costa la resección de las estructuras vitales, debemos hacer el muestreo de los ganglios y colocar clic de titanio en los lechos del tumor, esto pensando que el paciente pueda necesitar radioterapia para que tenga una guía. Evitar las siembras y las hemorragias, evitar el riesgo de hemorragia y el riesgo a la vida del paciente por las citorreducciones agresivas. La quimioterapia, reducción del tumor y segunda vista sería la mejor opción. Aquí vemos pacientes con los diferentes tipos de abordajes, los abordajes cervicales y las diferentes estructuras que debemos separar y debemos tomar en cuenta. Aquí tenemos un paciente con una incisión en tórax, esto es una toracotomía para una lesión de un neuroblastoma. Y en abdomen tenemos diferentes incisiones. Las preferidas son las transversas, las subcostales dobles o chevron. Las de la línea media sirven para ampliar cuando hay que ampliar a la tóraco-frenolaparotomía. Y básicamente las fan steel y todas estas no están realmente indicadas. O sea, un niño vamos a usar transversas, subcostales y probablemente la línea media para extenderlo. A mí me gustaría dejar a todos los pacientes así, pero bueno, esto es lipoescultura, esto es cirugía plástica. Lo importante para nosotros es lograr buenos éxitos y la estética viene luego. La cirugía mínimamente invasiva está en boga, se ha utilizado mucho y hay muchos autores publicando. Está bien indicada en las tomas de biopsia y las resecciones realmente de los tumores de neuroblastoma son lesiones menores de 4 centímetros y de pronóstico favorable. O sea que probablemente sí está bien indicada en unas manos expertas en casos seleccionados, pero si no tenemos la experiencia suficiente y no tenemos el conocimiento suficiente, mejor no nos metamos con esto. Aquí les traigo ya casos propios de, este es un neuroblastoma en menor de 1 año, si se dan cuenta, aproximadamente de 7 centímetros, suprarrenal derecho. Acá se ve cómo se logra la resección y cómo se va dejando ya el riñón libre de tumor. Aquí tenemos un neuroblastoma paravertebral derecho multicéntrico, estadio 4. Esto es un paciente que cuando llegó
veíamos que teníamos lesión. Aquí tenemos la vena cava separada de la arteria aorta y vemos cómo hay lesión. Levanta la vena cava. Si vemos en el corte coronal, esto es de anterior a posterior, vemos cómo empieza a aparecer aquí la lesión. Aquí vemos la lesión, es más derecha, pero sin embargo va hacia el lado izquierdo. Aquí vemos la arteria. Aquí vemos la lesión y vemos ramas principales dentro de la lesión. Lógicamente esta no pudo ser, estas son todas antes de la clasificación de que le estoy nombrando, todas las que le estoy nombrando es por el estadio INSS que se trataron. Y vemos que es multicéntrico porque en tórax vemos otra lesión, aquí vemos la lesión en tórax, en abdomen, vemos aquí ya cuando paso los cortes sagitales como la columna no está, el eje espinal no está infiltrado, pero sin embargo, si vemos, hay vértebras que están tomadas. Ya luego, después del tratamiento, vemos la lesión cómo reduce. Entonces tomamos aquí, esta es la crura diafragmática, aquí tenemos la arteria esplénica, riñón, crura diafragmática, aquí aparece el riñón derecho, aquí está la lesión. Si observamos, ya aquí tenemos, aquí está la vena porta, está por detrás, y aquí vemos esta vena que empieza a aparecer, esta vena que empieza a aparecer, esta vena que sigue aquí, esta es la arteria renal, entonces ya yo sé que esta es la vena renal, es decir, que la lesión está por detrás de la vena renal. Aquí la vemos, aquí está la vena renal arriba. Entonces, al momento de la cirugía, ya yo me encuentro el riñón, empiezo a separar el riñón, aquí tengo la lesión por detrás, sigo con la separación, sigo, aquí ya tenemos la vena renal que ya yo sabía que estaba por encima, y ya tenemos, ya levanto el riñón, ya resequé la lesión, aquí tenemos entonces la vena renal, la vena cava, y todo libre sin lesión del órgano. Este es un caso de un niño que es emblemático porque ha tenido como, por lo menos recuerdo, 4 cirugías. Inicialmente, esta es el estudio inicial, el paciente tenía menos de 1 año y medio, no recuerdo exactamente la edad en este momento, donde vemos cómo está desplazando el riñón izquierdo hacia la línea media, el vaso, todo lo tenemos acá, los vasos esplénicos sobre la lesión, y como tenemos el tumor. Ya después de la cirugía, se logra la resección, ya vemos cómo no hay tumor, no hay lesión, pero luego, bueno, aquí tenemos, acá tenemos, estos son los aspectos quirúrgicos, aquí es el posicionamiento del paciente, ya el paciente tiene su catéter venoso central. Acá estamos viendo los vasos mesentéricos que estaban ya tomados con tumor, y los ganglios paraórticos cubriendo los vasos renales. Ganglios aumentados de tamaño. Entonces aquí estamos disecando. Estas son cirugías de paciencia, no podemos estar desesperados, no podemos seccionar nada hasta que no estemos seguros de la anatomía, porque una lesión aquí, bueno, puede ser irreparable en ocasiones y perdemos el órgano, perdemos sobre todo los riñones, que son los que más se lesionan. No los riñones, los vasos. Entonces acá ya tenemos la vena gonadal a la izquierda, la tuve que ligar para liberarla de, que esta no es tan importante, porque no pasaría nada si la ligo, pero para poder seguir la disección de todos los ganglios que estaban comprometidos, tuve que ligarla. Y cuando veo, había una lesión que fue la que habíamos visto en el estudio previo del diafragma. Entonces acá estamos, ya tuve que extenderme de por donde comencé, tuve que extenderme hacia el tórax. Si ven, aquí están los cartílagos costales, las costillitas del niño, y empiezan a verse ya los latidos del corazón, pero aquí estamos ya disecando o resecando el segmento diafragmático que estaba comprometido. Aquí vemos pulmón, esto es una vista superior, seguimos la disección, aquí tenemos ya la lesión, y aquí estamos ya reparando, tuve que reparando la parte del diafragma para hacer el cierre.
Y luego el cierre de los cartílagos costales. Terminamos acá el cierre, colocamos tubo de tórax. Y luego hicimos el cierre. Entonces, de una subcostal que tenía antes, tuve que extenderme. El paciente volvió en una recaída y volvió, pero por tórax. Entonces tuve que ampliarme. Ya acá vemos la lesión, acá vemos la aorta, y acá vemos al paciente ya al otro día después de la cirugía. Lo que tenía, se le quitó la cara de mal humor cuando se le dio una arepa, y al momento de ir al retiro de las suturas. Entonces aquí, de aquí donde había comenzado, cuando llegó la lesión de tórax, empezamos con la toracotomía, vimos que se extendía hacia el abdomen todo nuevamente por cadena ganglionar, y tuvimos que extendernos hasta acá. Este es el paciente ya después de que le retiré los puntos. Primero estaba asustado, después sonriendo, y logré aquí este recuento. Este fue cuando lo conocí, la primera cirugía, la primera tomografía que les mostré, y ahora ya tiene 11 años. Este es un caso de una niña que me llegó a consulta referida como un tumor sacro, un probable de células germinales, un probable teratoma maduro. En los estudios de imágenes se veían calcificaciones en la lesión. Ella comenzó con un cuadro de obstrucción de vía urinaria, la empezaron a estudiar por nefrología, luego en un ultrasonido le notaron una lesión que tardó en diagnosticarse y siguió creciendo la lesión. Él tenía alfa-fetoproteína entre 10 y 20, no elevada, no tan elevada, ligeramente elevada. Entonces, en los estudios de imágenes que le hago en el corte coronal, veo bien aquí donde está la bifurcación de la aorta, las ilíacas primitivas, y cómo viene ya la bifurcación a la ilíaca externa, a la ilíaca interna, y sabía que tenía los vasos libres. Tenía una obstrucción parcial en el lado izquierdo, en el uréter, porque yo veía una hidronefrosis, y cuando le hago los cortes sagitales, no lograba observar la entrada del uréter a la vejiga. Por más que la busqué, nunca logré verla. Entonces, bueno, entré equivocado pensando en el diagnóstico de un teratoma. Abordé por la parte abdominal, hice la incisión Pfann-Stiel, y logré la disección que más se podía por la parte abdominal. Si vemos aquí, ya yo sabía que iba a tener que hacer un doble abordaje, porque si vemos aquí, aquí está el cóccix y aquí hay lesión saliendo hacia la parte glútea. Aquí si vemos, aquí está la lesión. Aquí vemos las fibras, incluso hasta se logran ver las fibras de los glúteos, y miren cómo hay lesión de ambos lados que salen hacia la parte glútea. Entonces, bueno, luego aquí hicimos nuevamente lavamos y cambiamos la posición y empezamos el abordaje posterior. Ya aquí logramos la resección, logramos la resección y sacamos toda la lesión. Oh, sorpresa, que cuando ya yo salí le dije al doctor, el patólogo, mira, esto no es un teratoma, definitivamente, esto es algo más maligno, es un neuroblastoma poco diferenciado, menos del 5% de los casos. Esto es una foto actual de la paciente, está sin lesiones neurológicas importantes, digo yo importantes porque lo que sí ha tenido es que le veo un poco de engrosamiento de la vejiga, lo que me hace pensar que no está vaciando adecuadamente, y estoy iniciando ahora tratamiento con oxibutylina. Esta paciente superó en diciembre, o sea, está reciente. Este caso es un caso de hace aproximadamente 12 años. Un paciente que vino de otro estado referido con una toma de biopsia por un tumor torácico. Le hicieron una incisión abdominal. Cuando le hago, pero la biopsia no me daba resultado, me daba que era tejido, no me decía nada. Entonces hice como estaba tan voluminoso y tan pegado a la parrilla costal, hice una biopsia por truco, un ganglioneuroma. Entonces, claro, aquí vemos el ganglioneuroma que desplaza el corazón,
anteriormente, aquí lo tenemos comprimido incluso el corazón, desplaza la arteria aorta. Todo lo que se ve hiperintenso es lesión. Acá está el vaso, ya los tengo identificados. Y bueno, no me queda otra alternativa. Ya teníamos que, no tengo tratamiento de neoplasia, no tengo nada que me lo pueda disminuir. Los vasos los tengo identificados, tenemos que operar. Entonces, bueno, fuimos a cirugía. Acá se ve ya toda la lesión. Igual, la preparación, los monitores, todos son de gasto urinario. Siempre recomiendo colocar las vías centrales en la parte superior, porque como estamos trabajando acá, si colocamos vías centrales o vías venosas por la parte inferior, si lesionamos un vaso y ameritamos dejar al paciente para reparar el vaso sin circulación, nos vamos a quedar sin vías. Entonces, lo ideal es colocarlas en la parte superior del cuerpo, del diafragma. Entonces, en la biopsia previa, lo que habían entrado era por el diafragma. Para tomar la biopsia, abrieron diafragma y sembraron el diafragma con la lesión. Entonces, ahí estoy separando el diafragma, separando el segmento del diafragma del tumor, y ya aquí logré esto que se va acá es malla, que dejé colocada para lo que resequé de diafragma, para evitar una fuga y que me haga una hernia diafragmática. Y acá estamos viendo cómo late el corazón. Esta es parte del diafragma. Acá están separando el vaso y todos los órganos abdominales. Acá tenemos, esto es cartílago costal y esta es costillita. Entonces, lo que hice fue una incisión media y la extendí a tórax. Acá vemos en la resección del tumor, quité una parte del pericardio que estaba adherida para estar seguro de que estaba quitando todo. Y aquí mostramos entonces cómo quedó ya libre de tumor la parte de la unión costal, costo vertebral, y libre de la arteria aorta. Todo desplazado. Aquí está todo libre. Acá está ya el paciente en la reparación de la lesión, el cierre de la cirugía, donde esta es la incisión de línea media, aquí está la zona umbilical, y bueno, ya después cuando el paciente vuelve, tenemos la cicatriz previa por donde se pretendía operar este tipo de lesión. Entonces, la base del éxito viene dada por el conocimiento y manejo adecuado, tanto de la anatomía, de las imágenes, como del comportamiento del neuroblastoma, y sobre todo de las clasificaciones, que en la medida que ha ido avanzando el neuroblastoma, sobre todo ha cambiado mucho las clasificaciones. Tenemos que tener buena relación con banco de sangre, con el anestesiólogo, con el intensivista, con el oncólogo, con el patólogo, con el imagenólogo. Si no trabajamos en conjunto, estamos mal. Debemos adecuar el abordaje al tumor, tomando en cuenta siempre que las posibles complicaciones existen, y debemos ser, como cirujanos, parte del seguimiento. Entonces, todos sabemos que somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Si buscamos resultados distintos, no vamos a hacer siempre lo mismo. De ahí debe ser que vienen cambiando las clasificaciones. Bueno, por su atención, muchas gracias. Este es otro de mis hobbies. Hola. Ah, sí, excelente conferencia, Osvaldo. Gracias. Me encantó, bien práctica, bien didáctica. Gracias por, déjame poner video ya. Gracias por ese esfuerzo que hiciste para que todo fuera entendible. ¿Ok? Gracias. Ajá. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer a través del chat. Vamos a esperar unos ratitos a ver si sale algo. Ay, yo estoy aquí. Okay. No sé si alguien quiere levantar la mano y hablar para hacer la pregunta.
maravilloso. Excelente conferencia, gracias, doctor Gordo. O no se entendió nada o estuvo muy bien. Estuvo excelente. Bueno, no, muchas gracias a ti, Emilia. Estamos siempre a la orden. Claro. Y en lo que se pueda, bueno, la parte oncológica siempre, no sé, o sea, yo soy pediatra y recuerdo que los pediatras nos burlábamos de los cirujanos, pero ahora que mezclo las dos, pues me gusta que me tomen en cuenta. Por aquí hay una pregunta de la doctora Lourdes que pone aquí, cirugía en 4S en los países que no cuentan con ploidía ni NMIC, pasan a grupo 3. Mira, lo que pasa es que en el 4S asintomático no debe hacerse nada realmente. Los que sí tienen síntomas deben tratarse y pasar al grupo 3, exacto. Claro. Que era lo que yo les estaba, lo que les estaba diciendo de que los 4S ya cuando tienen sintomáticos ya vienen a riesgo intermedio, pues. Sí. Y se tratan. Pero asintomáticos lo que recomienda el grupo oncológico de niños es eso, observación asintomáticos en 4S. Los sintomáticos sí deben tratarse. Ahora, cirugía, sí, cirugía se puede hacer. Y de hecho, en los 4S muchas veces la cirugía no es ni siquiera por el primario, sino por paliativa para la compresión que causa la hepatomegalia de ser una bolsa de Bogotá por la restricción respiratoria o algo de eso, más que por el primario realmente. Ya, ok. Sí, por las complicaciones de compresión. Claro. Sí. Bueno, creo que todo quedó muy claro. Nadie ha dado otra... bueno, aquí hay algo que escribieron. Filomena, sí, Filomena, que es importante conocer que en muchas oportunidades el neuroblastoma amerita cirugía en varias oportunidades. Claro, ese es el caso de Daniel, que le mostré, que lo conozco desde que lo cargaba, me lo ponía en el hombro y ya tiene 11 años, lo operé como 4 veces por lo menos. Pero bueno, está libre de enfermedad. Claro. Sí. Y era un alto riesgo porque él llegó con... mira, no recuerdo exactamente la edad, pero él era alto riesgo, él tenía médula ósea positiva, era alto riesgo, sí, porque él tenía médula ósea positiva metastásico. Era menor de 18 meses, pero con médula ósea positiva. Y de verdad que fue, claro, cada nueva cirugía que uno se encariña con ellos y todo, que tú piensas que ya está, otra vez recayó. Pero bueno, ahorita está libre de enfermedad, gracias a Dios. Sí. Y hay pacientes que se eternizan con ese neuroblastoma. Yo tuve un paciente que duró conmigo desde los 9 años hasta los 21 años. Sí. Y recaía y volvía a aparecer y se volvía a perder. De verdad que fue bien triste cuando falleció, porque casi... Una enfermedad crónica. Sí. Es una enfermedad crónica prácticamente. Sí. Bueno, y en la medida yo creo que era lo que yo siempre te he comentado, que nosotros tenemos que ir para allá, o sea, estamos mal, pero como decía, estamos mal, pero vamos bien, pero debemos ir hacia la parte de biología, la parte de los riesgos biológicos, o sea, tenemos que tomarlos en cuenta porque esto ha mostrado, desde que yo recuerdo las clasificaciones, dígame, la de EMAS, la clasificación patológica internacional de neuroblastoma, o sea, ha ido variando tanto las clasificaciones y ya todo está apuntando a que tenemos que tomar en cuenta son las pérdidas de heterocigosidad, o sea, tenemos que los estudios moleculares. Y bueno, de alguna manera lo vamos a tener que hacer. Sí, sí. De hecho, Francisco Mota monta cierto de eso, el NMIC, la pérdida de la heterozigosidad, el P53, y también monta otro, el índice de DNA, eso lo monta Mota en su laboratorio, y nos ha ayudado bastante. Sí. Sí, la doctora Filomena, que la extensión de la lesión amerita varios abordajes para disminuir el volumen tumoral, darle oportunidad a la quimioterapia. Sí, claro. Sí, eso, mira, cuando hay o encapsula a los vasos, el abordaje, mientras más aparatoso se ve, más seguro es para el paciente, sobre todo para el paciente y para el cirujano, porque nos permite exponer bien la anatomía
y lograr una disección adecuada de planos de donde vemos hacia donde no vemos para evitar la lesión de estos vasos. Entonces, intentar un abordaje con una lesión pequeña, por eso es que le digo que no, ojalá yo hiciera cirugía plástica para hacer lipoescultura. A veces esto nos trae más problemas que beneficios, o muchas veces es así, porque no podemos controlar sangrados si lesionamos, no logramos una cirugía adecuada, no operamos cómodos. Bueno, entonces no nos queda más que despedir esta conferencia excelente. Pastor, te dejo los micrófonos. Pastor, no lo veo. Muchísimas gracias, doctora Mora. Bueno, y gracias al doctor Heriberto Gordon por su excelente conferencia. Yo me tuve que incorporar un poquito más tarde. Tenía un compromiso por acá en el laboratorio, pero pude disfrutar de bueno, básicamente de unas 3/4 partes al final, y de verdad es una cosa fascinante. Yo felicito bueno, al doctor y a todos sus colegas por tan extraordinario desempeño en pro de la infancia venezolana. Entonces, bueno, de verdad que agradezco en nombre del Grupo Leti a todos los presentes, en especial, como les dije, a la doctora Emilia Mora, que ya con llevamos ya cerca de 10 eventos en el año, y al doctor Gordon, bueno, por su incorporación a ser uno de los colaboradores de la sección de oncología pediátrica para que, como conferencista, pues, de las actividades de la doctora Emilia Mora. Muchas gracias, doctor Gordon. Y a todos ustedes los presentes, gracias por estar acá, recordándoles que esta actividad ha sido grabada y una vez colgada en nuestro canal de YouTube, pues estará disponible para todos los que no pudieron verla, y también para nuevamente disfrutar quienes sí estuvimos al tanto de ella. Les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar las notificaciones para que estén al tanto no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que Grupo Leti trae para todos ustedes semana tras semana. Será entonces hasta la próxima ocasión. No olviden estar pendientes de nuestro canal para recibir las invitaciones, y bueno, que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Chao. Gracias, doctor. Gracias, pastor. Gracias. Chao. Buenas tardes. Gracias. Un abrazo. Gracias.